Y ya que hemos hablado de la pandemia y la gran pregunta es también cómo ha profundizado los desafíos, entre ellos el de la inseguridad alimentaria, esta crisis sanitaria. Bueno, pues sí agudizó un problema que se dejó de reducir desde el año 2014 por la desaceleración económica, los conflictos y la variabilidad climática y los fenómenos extremos. Los sectores agrícolas de economías en países en desarrollo también son los afectados. La pandemia golpeó la oferta y la demanda de alimentos. Y lo vivimos. Se interrumpieron cadenas de suministro a nivel local, a nivel nacional y a nivel global. Vamos hasta Roma para conectar con Máximo Torero, economista jefe de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Máximo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le fue a América Latina vis a vis el resto del mundo? Buenas tardes, Gabriel. Un placer estar con ustedes. La región es la región más afectada en términos de la capacidad de acceso a alimentos por la gran recesión que se está viviendo. Si vemos la caída del crecimiento real del PBI en la región es menos 7.0%. Si lo comparamos con África, por ejemplo, es menos 1.9% en el 2020. Lo cual quiere decir que la región ha sufrido mucho y va a verse afectada fuertemente por la recesión. Para recuperar el nivel de PBI estamos hablando de que tenemos que esperar hasta el 2024. Asumir una tasa promedio de crecimiento de 1.8%, que es el promedio de la última década, ¿no? Entonces eso quiere decir que hemos perdido bastantes años de crecimiento de PBI y eso va a verse reflejado en una menor capacidad de los hogares para poder acceder a alimentos y por lo tanto se incrementará la hambruna en los siguientes años, ¿no? ¿Qué países te preocupan más de lo que estás viendo? Mira, si vemos en general a la región y vemos a la región comparada en términos de hambruna, nosotros tenemos un indicador que es la escala de inseguridad alimentaria, la escala FIES le llamamos. Encontramos que para Latinoamérica y el Caribe se han aumentado 44 millones las personas que se vieron afectadas por inseguridad alimentaria moderada y grave y 21 millones más por la inseguridad alimentaria grave, es decir, un crecimiento del 19%. Y la mayor explicación de ese crecimiento se da en Sudamérica, en América del Sur, donde el crecimiento es del 27%. En la región de Centroamérica el efecto es también positivo, pero no tan grande como América del Sur. Entonces, los principales países afectados en América del Sur son los que están viendo una mayor tasa de crecimiento, que esos son Brasil, Perú, Ecuador, Colombia. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Centroamérica también se ha visto afectada, pero no en la magnitud. Y puede ser por las remesas que han seguido ayudando a Centroamérica a ser un poquito más resilientes a este shock. Y estamos hablando, Máximo, en momentos que ya hay una enorme preocupación por la inflación, en particular lo que está trayendo el precio de los alimentos y de la energía. ¿Qué estás esperando? Mira, el problema no es tanto disponibilidad de alimentos, porque en el mundo todavía, gracias a Dios, tenemos disponibilidad de alimentos. Y si vemos las exportaciones, inclusive la región, vamos a encontrar que la región ha incrementado sus exportaciones en este periodo del COVID-19. Y esto fundamentalmente se debe a un incremento de las exportaciones de países como Brasil y Argentina. Pero si vemos las importaciones de alimentos, ha habido una caída muy fuerte en los meses del último año desde que se dio el COVID-19. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en términos del incremento de precios y lo que puede afectar? Lo que esperamos es que los precios se vayan a estabilizar. Pero si analizamos, por ejemplo, países como el caso de El Salvador, vamos a encontrar que el gap va a ser muy grande, parecido también en el caso de México, donde todavía no se va a recuperar. ¿Y en qué se refleja esto? Se refleja en dos elementos claros. Uno es la tasa de participación laboral ha caído fuertemente del 62.5% del 62.5% al 57.2%, y la tasa de desempleo se ha aumentado del 8.1 al 10.7 y puede llegar hasta el 18.5. Si agregas a esto el nivel de informalidad en promedio, que es el 54% de la región, lo cual quiere decir que no tienen acceso a seguros, no tienen acceso al sistema de pensiones, eso va a ahondar aún más esta limitación de acceso y que va a acabar en una situación de un incremento de la pobreza. Básicamente vamos a perder una década en términos de reducción de la pobreza. En términos de desarrollo humano, yo siempre te pido que me hagas este comentario, Máximo, y es que nos expliques cuáles son las implicaciones, los efectos en las sociedades de esa inseguridad alimentaria, y preguntarte si lo que estás viendo en términos de políticas públicas te alienta, te da esperanza o te preocupa.
Mira, en términos de lo que es la seguridad alimentaria, lo que puede afectar es que vamos a tener posiblemente generaciones afectadas seriamente, porque no es solamente el problema de COVID-19 y de salud, es también el problema de la reducción de vacunaciones que normalmente se daban y que por las cuarentenas esto se ha retrasado. Entonces podemos tener consecuencias serias. Y si no logramos tener políticas que minimicen los efectos sobre los hogares más pobres en en estas regiones, las consecuencias pueden ser de largo plazo y no solo de corto plazo. Ahora, con respecto a lo que se está haciendo en los países, creo que aún, a pesar de que en la región se han dado alrededor de 273 medidas de protección social, creo que falta mucho una estrategia de focalización, falta mucho una mejor estrategia de vacunación. Muchos de los países no han logrado planear la capacidad de compra de las vacunas que necesitaban, a pesar de en muchos casos tener los recursos financieros, y esas consecuencias las estamos viendo hoy en día. Porque cada vez que hacemos una cuarentena o lo que llamamos en inglés un lockdown, eso tiene un correlato negativo en el crecimiento económico. Es de 1 a 1. Y eso lleva a que vivamos una mayor recesión y por lo tanto un menor acceso a alimentos, ¿no? Y dentro del tema que estamos hablando, por supuesto que nos interesaba hablarlo contigo por el asunto de las caravanas también que están saliendo desde Centroamérica, en particular Honduras. Muchas gracias. Gracias a Máximo Torero. Ya es noche allá en Roma, así que te agradezco tu perspectiva a esa hora. Un placer. Un gusto hablar contigo.